Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cómo hacer. Yo soy Rey y hoy aprenderemos a hacer esta hermosa maceta. Lo voy a alejar para que lo vean bien. Miren, un cono de 40 centímetros de alto para que podamos poner nuestra planta más grande para venderlo, y súper fácil, como ya he enseñado en el canal. Todo lo que hacemos, obviamente, práctica. Una vez que tengan práctica, ya todo es fácil. Miren, esto vamos a aprender hoy. Ya poco a poco vamos a seguir avanzando con medidas más grandes. Así que si eres nuevo, te invito a que suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y también sígueme en Instagram y Facebook, que ya tengo, donde explicaré avances de los proyectos que estoy haciendo, y muchas cositas más que ya estaré dejando por ahí. Así que vamos. Listo, y en la mesa, como siempre, mojamos nuestro molde y ponemos nuestro papel. Es papel de cemento, para como no desperdiciar nada. Vamos doblando para que no se forme mucho bulto. El papel sirve para, digamos, a ver, vamos a dar la vuelta, para que no se pegue la maceta al molde. Es como un aceite, digamos, algo así. De igual manera, listo, ponemos nuestro GB o manguerita. Ya se creó un video de cómo hacerlo con manguerita. Ok, estoy juntando todas las sugerencias para poder hacer. Ahora nos ponemos nuestros guantes de protección y procedemos a poner la mezcla. Como saben, es 2 de nuestra mezcla, o sea, 2 de arena y 1 de cemento. Listo. Listo. Ahora pasamos a subir. Vamos subiendo. La forma de hacerlo es de, digamos, de mayor, ¿no? De mayor masa, y vamos dejando poco a poco, ¿entiende? Hasta que quede así. Si falta, agarramos, echamos, no hay problema. De igual manera el otro lado. Acá se podría poner también malla si gustan, pero bueno, el tamaño para mí es una maceta aún pequeña y normalmente la hago sin
sin malla, pero si te gustan podrían usarlo. Cortamos siempre al ras de lo que es el jeve. El jeve sirve para que salga todo el mismo gruesor. Lo que sobra vamos poniendo arriba para la base de una vez. Calculamos más o menos. Seguimos cortando. También he hecho un video de este cono igual, pero más pequeño, de casi 20 centímetros. Ahí te lo estaré dejando también en la descripción o al final. Secamos. El secado es de la misma, 2 de arena y 1 de cemento. Vamos secando que esté homogéneo todo la maceta, todo el secado. Agarramos nuestra planchita o llana, vamos aplanando, vamos a ir jalando así una vez para más o menos calcular ya el gruesor. Listo, vemos y seguimos bajando. Listo. También he hecho con este, bueno, en forma de cono, nuestro maceta con efecto piedra, que hicimos con un cono de casi 30 centímetros, creo, un poco más pequeño que esto. Te estoy dejando el link para que vayas a verlo. Esto ya son para los que quieran hacer macetas grandes. Si quieren hacer un poco más pequeña, revisen mi canal, ahí tengo más videos de macetas más pequeñas. Todo lo que se limpia vuelve nuevamente al mismo recipiente, no se pierde nada. Bueno, acá le ponemos nuestro alambre. Tengo alambre que es alambre galvanizado. Por el tamaño le podemos dar 2-3 vueltas, siempre pegado al jeve. Una vuelta, ajustamos un poco más y uno más, más por el tamaño. Cortamos. Damos un par de vueltas. Vemos si no hay alambre por ahí salido. Listo. Ya. Ahora lo que hacemos es preparar nuevamente nuestra mezcla, ya que le hemos metido mezcla seca, lo que hemos secado. Simplemente con agua no humedecemos más para que nos siga rellenando. Con la plancha hacemos así para ir puliendo, para que el cemento nuevo se seque, se incorpore, se pegue, ¿no? Y no se salga. Vamos tapando más o menos los orificios que vemos que falta.
Me quede perfecto, como siempre digo, ya que todavía falta más acabado. Vamos rellenando lo que creemos que falta. Vamos metiendo la punta para ver el grosor de nuestra maceta. Ya. Seguimos. No es que agarren práctica, esto ya va a ser fácil. Ya solamente rellenan pequeñas cosas, ¿no? Porque sé que al principio comienzan a rellenar bastante. Después a la hora que raspan sale todo. Otra pregunta que me hacen mucho es por qué se quiebran las macetas. No sé si sacaré un video especialmente para eso, así que coméntame en la caja de comentarios, valga la redundancia, para tocar ese tema y saber por qué las causas, por qué se quiebra una maceta. Uno acá, secamos, pues empezamos. Muy bien. Listo. Limpiamos todo esto. Esto nos va a servir para hacer platos, digamos, ¿no? Ahí te estaré dejando el enlace también para que vayan a hacer platos, para que aprendan a hacer platos. Ahora buscamos una maderita, una regla para ir cortando, así que voy a buscarla. Bueno, ya conseguí lo que es una regla. Conseguí la regla, pero se me fue el audio, así que estoy grabando con audio externo. Lo primero que hacemos es cortar con la plancha o llana al ras del jeve para que se nos haga más fácil el corte. Luego ya con la regla vamos cortando al ras igual del jeve, siempre chocando el jeve abajo, y lo hacemos de manera, digamos, un poco despacio, ya que si tenemos mucha mezcla acumulada, digamos, al medio, se forma como una pancita, nos complica más, así que poco a poco ya van a ir añadiendo lo justo y vamos cortando siempre al ras del jeve. Damos la vuelta para seguir cortando las partes que nos sobra. Lo podrían hacer con madera, con cualquier otra cosa que tengan. Yo utilizo regla, es bueno, más de 1 metro de regla, porque normalmente hago macetas grandes, jardineras, y si tienen una maderita o algo para cortar sería excelente también. Seguimos cortando. Si es para el otro lado lo hacemos despacio, ya que nosotros estamos jalando la mezcla para un lado y ahora estamos para el otro lado. Siempre hay que hacerlo despacio porque siempre se acumula. Muy bien, ya estamos acabando.
Ahora lo que estoy haciendo es, bueno, una parte de atrás. Cuando empecé lo hice muy fuerte y, o sea, un poco abierto. Y estoy parchando, cosa que puedo hacer rápido. Y ahora procedemos a limpiar, ya saben. Como repito, todo lo que sobra va directo al mismo recipiente de la mezcla para humedecerlo y seguir usándolo. Acá espolvoreamos o secamos solamente un poco, no es necesario nada más, no mucho. Como siempre digo, aunque sea poco, tiene que ser uniforme el secado. Y ahora, bueno, ya sacamos lo que va a ser la base. Calculamos más o menos qué altura, qué gruesor va a ser nuestra base. Y llevamos un poco de sobrante arriba para formar como un barrito, algo así, para poder alisar la maceta. Lo que le eches es agua con esponja. Aplanamos un poco, secamos arriba mientras que vamos haciendo abajo. Vamos pasando la plancha todo, tratando de que todo ese barrito cubra toda la maceta. No hay necesidad que quede perfecto, ya que todavía falta que sigamos más procesos, ya casi por el último. Y ahora lo que hacemos es nuevamente espolvorear, secar, que va a ser la última secada, pero antes limpiamos nuestra mesa, que esté bien limpio todo. Y como saben, todo para un plato, para lo que sea sirve esa mezcla. Igual, si eres nuevo, te dejo un enlace para que vayas a ver mi lista de reproducción con demasiados videos que tengo de todo un poco. Tengo videos de una maceta en forma de cerdito, una de 2 pisos, no sé si han visto. También tengo de una maceta de fuego, que es una media luna, pero como un caparazón de tortuga, que ahí se ve seguro, como ven en la parte izquierda del video, junto a la media luna abajo, arriba, eso que hemos hecho también. Y vamos a hacerlo así en una maceta también más grande, más o menos algo así como un cono, pero bueno, tengo pensado un cono de 50 centímetros tal vez, para ir avanzando. Así que suscríbete al canal si eres nuevo. Te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que YouTube sí te avise cuando subo un nuevo video. Si no, no te avisa si no activas las notificaciones. YouTube se ha vuelto así malo. Ya bueno, después de haber secado, ya raspamos lo que es la maceta. Bueno, raspamos todo lo que hemos secado. Ya lo podemos hacer con la plancha normalmente, ya que solamente es raspar lo secado. Ya le dimos toda la forma. Vamos sacando todo. De igual manera hacemos el otro lado. Bueno, acá les indico que cuando raspamos procuramos que, digamos, la punta de abajo no raspe arriba y la punta de abajo, de arriba, no raspa abajo. Se me entiende.
cuando raspo, digamos, la punta, si empiezo de arriba, la punta de abajo a veces se mete y deja una marca. Siempre debe haber una pequeña inclinación, ¿no? Y cuando hacemos la parte de abajo, siempre también una pequeña inclinación para que no coma arriba. Ya poco a poco lo van a dominar eso. Pues fácil, es cuestión de pulso, digamos. Inclinar un poco para que no raspe nada más. Ahora limpiamos todo nuevamente. Ya es la última. Ahora con nuestra maderita o frotacho pasamos toda la maceta, una vez dándole ya toda la forma redonda. Si es que aún nos queda, digamos, a ver, una raya o algo recto, con esto nos sirve para formar todo. Y aparte para, digamos, nos permite pulir la maceta, ya que de una manera lo humedece un poco y hace que la plancha pueda correr, ¿no? Porque cuando está muy seco la plancha no se traba y no corre y deja muchas marcas. Y ahora vamos limpiando la parte de arriba, sacando lo que hemos secado y dándole algunos retoques. Tal vez acá también, la parte donde es la curvita, vamos aplanando con la maderita para facilitar la curva que vamos a hacer, ¿no? Para que se nos haga más fácil. Ahora con nuestra curva también ya enseñaré cómo hacer una curva, aunque como ven es fácil, solo es un batielijo como se le llama acá, doblado. Pero yo sacaré, digamos, un video enseñando varias cosas, entre ellas seguro cómo hacer un batielejo. También tengo Instagram, Facebook, que esto lo estaré dejando en la descripción para que me sigan. Ahí estaré sacando, ahí también estaré promocionando los videos, pero aparte estaré sacando fotos exclusivas, digamos, que no, tal vez no lo muestro en YouTube porque son para videos. Fotos de los avances, digamos, mira, en tal proyecto lo estoy haciendo para el día martes o así, con fotos exclusivas, ¿no? Así que síganme en Instagram, Facebook, YouTube, en todas las plataformas. Ahora hacemos el drenaje. Aplanamos un poco nada más porque no es necesario, ya que ese es normalmente al último. Ahora con la plancha tratamos de pulir partes pequeñas, parte por parte pequeñas, poco a poco. Toda la maceta. Si queda pequeños huecos, simplemente lo tapamos, no hay problema. De igual manera al otro lado. Si eres zurdo, si eres derecho. No lo puedo hacer mucho con la otra mano porque el cable no me alcanza. El cable del audio. Bueno, ya acá hacemos lo que es pulido a la mitad, trazos largos para no dejar marcas. Como les expliqué, ya siempre una pequeña inclinación, ¿no? Para no dejar marca de una rayita del esto. Será una inclinación. Ahora la otra parte
Si tuvieran una mesa redonda y no tuvieran un cable como yo, sería más fácil. Aunque se puede hacer con cualquier mesa, con dimensiones pequeñas como esta, ¿no? Pero por motivos del cable no puedo darme toda la vuelta. Ya saben que si queda algo feito el borde de la curva, damos una esponja con nuestra bolsa y listo, se arregla el problema. Bueno, ahí tenemos ya un cono de 40 centímetros que procedemos a limpiar su jeve. Completamente fácil ya cuando tienes práctica. La cosa es que practiquen diario, practiquen a un fin de semana, practiquen unas 2, 3 macetas de diferentes tamaños. Practiquen con pequeñas, ya poco a poco van a ser grandes. Esto lo estoy mostrando porque estamos avanzando con el proyecto. Así que si eres nuevo, ve mis demás videos donde hay macetas más pequeñas y nos vemos en el próximo video.